¿Ya enfocó? Sí. Ya. Gracias. Grabar esta que venga, que grabe ella. A ver, chicos, vamos a empezar porque sí, estos dos temas son un poco extensos. Sobre todo buenas tardes. El horario es un poquito complicado porque es la hora de almuerzo y da un poquito de sueño. Así que tratemos de que sea menos para que nos mantengamos despiertos y captemos las ideas más importantes para que sea mucho más fácil estudiarlos, ¿ok? Algunos de me conocen, soy la doctora Gabriela Herrera, médica neumóloga del Hospital Honorio Delgado, ¿ya? Entonces, cuando nuestra cabeza piensa en enfisema, automáticamente quiero que sus cabezas piensen en retención de aire, ¿ok? Listo. Entonces, nosotros sabemos que los bronquios son unos tubos mediante los cuales van a pasar el aire, ¿verdad? Y este aire al final va a llegar a lo que se llaman los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa en estas enfermedades en las cuales se produce enfisema pulmonar? Porque el enfisema también lo podemos encontrar en otras patologías, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, en el tejido celular subcutáneo, y eso es otro tipo de patología. Pero en el caso del pulmón, lo que se va a producir es un estrechamiento de la luz bronquial, ¿ok? Ese estrechamiento de la luz bronquial va a pasar, ¿por qué? Porque se va a producir una inflamación de la pared bronquial con la consiguiente conformación de moco. Entonces, al estrecharse ese aire y al momento de que el aire quiera, también porque el aire tiene un flujo de entrada y de salida, no va a salir la suficiente cantidad de aire. Y ese aire se va a ver acumulado en la parte distal de la vía aérea, es decir, a nivel de los alvéolos. Entonces, estos alvéolos, imagínense como un racimo de uvas, de estar todos juntitos, ¿qué va a pasar si vamos a meter mayor cantidad de aire? Se va a romper y el aire se va a acumular en esos alvéolos, ¿ok? Al momento de acumularse el aire dentro de los alvéolos, entonces se van a perder, se va a distorsionar la arquitectura normal, entonces el pulmón se va a ver ¿de qué color? Más negrito, ¿verdad? Porque el negro, ¿qué significa? Aire. ¿Listo? Perfecto, entonces ya captamos bastante la idea. Listo. Pero no solamente esto se va a dar en el contexto de lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
también se puede dar en el contexto de asma. ¿Cómo así? Un paciente asmático que tiene un mal control de su enfermedad va a producir lo que se llama remodelamiento de la vía aérea. Es decir, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, se inflama, se inflama, se inflama, se inflama y se fibrosa esa vía aérea. Entonces ya va a haber un remodelamiento de esta vía aérea con la consiguiente obstrucción fija al flujo de aire y la producción de enfisema. ¿Listo? Perfecto. Avancemos. Pero la enfermedad que predominante, cuando automáticamente nosotros pensamos en enfisema, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, enfisema se define en términos anatómicos como la dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción de sus paredes y sin signos de fibrosis. ¿Ok? Entonces, recuerden que esta es una dilatación anormal y permanente. Clínicamente, la disnea es el síntoma principal. Coexiste frecuentemente con la bronquitis crónica como un síndrome común denominado EPOC. ¿Ok? ¿Por qué va a haber disnea? Porque al destruirse lo que son las paredes alveolares, eso afecta lo que es el intersticio, ¿verdad? Ya no va a haber una buena estructura de ese intersticio, el intercambio gaseoso también ya se altera. El factor principal es la exposición a sustancias inhaladas que son nocivas o irritantes. El principal es el humo de tabaco. El 90% de los pacientes son fumadores, pudiendo haber hipersecreción de mocos, inflamación y la consiguiente infección. Pero recuerden que no solamente está lo que es el humo de tabaco como principal predominante en lo que es esas patologías de EPOC, sino en nuestro medio también predomina la biomasa. Y actualmente también se están haciendo estudios del vaping, cómo va a afectar a la vía aérea en un futuro. ¿Ok? La anamnesis, hay una historia de disnea progresiva, sobre todo el esfuerzo, en dependencia del tamaño y número de bulas y calidad del parénquima pulmonar de base. ¿Qué significa bulas? Como una superficie de bolsas de aire. Como unas pequeñas quistes aéreas, ¿verdad? De paredes muy delgadas. Las complicaciones pueden condicionar tos, expectoración, fiebre y hemotisis, neumotoras, clínicas de hipertensión pulmonar, cor pulmonar, etc. ¿Por qué se va a producir neumotoras? Recuerden que hay dilatación en la parte distal de los alveolos. Esa dilatación, en algún momento, imagínate que un paciente tiene un acceso de tos muy exigente, la pared se pone un poco delgada, puede producir neumotoras. En su evolución se asocia frecuentemente a neoplasias. ¿Por qué las neoplasias? Porque esto está asociado al humo de tabaco. Pueden existir también bulas aisladas, asintomáticas, detectadas incidentalmente. El antecedente de consumo de tabaco es muy importante. Y chicos, cuando yo tengo un paciente que tiene antecedente de consumo de tabaco, ¿cómo lo coloco yo en la anamnesis? ¿Cuál es la fórmula? Pack-year es el número de cigarros por 20, si no me equivoco, sobre el número de años que ha fumado. Por El número de cigarros que consume al día por los años consecutivos que consume entre entre la cantidad de cigarros que hay en una pastilla que es 20 normalmente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando nosotros estamos un paciente con historia de tabaquismo, se utiliza acá el pack-year. Recuerden que el factor de riesgo de pack-year, cuando un paciente tiene más de 20 pack-year, ya es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Al examen físico, el síndrome enfisematoso difuso localizado en dependencia del tipo de bulas y valora la evolución de la enfermedad y tratamientos empleados. Generalmente los pacientes que tienen este tipo de enfermedades son pacientes que son caseros, por así decirlo, de tratamientos hospitalarios. ¿Por qué? Porque van a tener en cualquier momento exacerbaciones y esas exacerbaciones no van a ser asistidas al hospital en varias oportunidades. También pueden tener taquipnia, generalmente esos pacientes van a tener respiración con laringocidos, cianosis central o decoración de membranas de mucosas, anormalidades de la pared torácica. Acá va a haber una hiperinflación pulmonar vista en EPOC, que incluye costillas relativamente horizontalizadas, tórax en forma de tonel y abdomen prominente. Entonces, recuerden que las costillas tenemos una cierta curvatura hacia la parte de abajo. Como va a producir enfisema, ese tórax se va a inflar más de lo normal, entonces las costillas van a estar horizontalizadas. Eso me implica un signo indirecto para ver lo que es retención de aire. Aplanamiento de los hemidiafragmas puede ser ocasionado por retracción paradójica de la caja torácica inferior en inspiración, reducción de la matidez cardíaca por la presencia del enfisema. Generalmente los pacientes tienen activación de músculos en reposo cuando están en decúbito dorsal. Hay uso de músculos accesorios como el músculo escaleno y el esternocleidomastoideo, que ya sabemos que cuando hay uso de estas musculaturas el paciente está en una insuficiencia respiratoria. Recordemos
que lo que va a producir va a haber acá una presencia de una obstrucción del flujo aéreo a nivel bronquial. Recuerda que la patología bronquial me va a ocasionar dos sonidos. ¿Cuáles son los? Silbidos y Los sibilantes y los roncantes, ¿verdad? Entonces los sibilantes van a ser durante la respiración, es un indicador útil de limitación del flujo aéreo. Va a haber reducción del murmullo vesicular y el hígado puede ser palpable por desplazamiento caudal. Estamos diciendo de que el tórax va a aumentar sus diámetros, ¿verdad? Por ende los diafragmas van a descender un poco y por ende eso también va a empujar un poco el hígado, el cual puede ser palpable. El edema de tobillos o miembros inferiores puede ser un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos que hablar también de calle hepatomegalia y regurgitación yugular o torneo. Entonces, en la semiología del enfisema vamos a encontrar en este cuadro un poquito más resumido. En la inspección va a haber taquipnea, va a haber una respiración ruda, hemos dicho una respiración profunda con uso de musculatura accesoria, los labios van a estar fruncidos, hay agranamiento global del tórax y generalmente sus pacientes van a ver pérdida de peso. ¿Por qué van a tener pérdida de peso? Por el esfuerzo que hacen los pacientes al momento de respirar. Porque muchas veces esos pacientes van a cursar con insuficiencia respiratoria crónica. A la palpación puede no notarse el latido de la punta, va a haber disminución de las vibraciones vocales y hemos dicho que el diafragma desplaza al hígado hacia abajo. En la percusión, recuerden que es un tórax enfisematoso, va a haber mayor sonoridad y hay reducción de la matidez cardíaca. En la auscultación, respiraciones y vibraciones con expiración prolongada. Va a haber las vibraciones también van a estar a cierto grado disminuidas. Hay disminución de la audibilidad de los ruidos cardíacos, ruidos adventicios en ocasiones y disminución del murmullo vesicular con sibilancias expiratorias. Generalmente entonces el murmullo vesicular va a estar disminuido, vamos a poder escuchar sibilantes y va a haber cierto timpanismo a nivel de la caja torácica. Entonces hay bastante semiología importante en estos pacientes que tenemos enfisema, sin mencionar también la semiología que puede haber a nivel de la parte cardíaca. Entonces, a la inspección, el tórax está dilatado, ¿verdad? Vibraciones vocales están disminuidas. La percusión, hay aumento de la sonoridad. En la auscultación, el murmullo va a ser confuso y disminuido. Hay una expiración alargada con pérdida de elasticidad alveolar. ¿Por qué va a haber una expiración alargada? Recuerda que estos pacientes están reteniendo aire. Entonces, este paciente le hago una espirometría, por ejemplo, le digo, toma aire, sopla, parte, va a soplar y va a tener bastante cantidad de aire porque tiene bastante cantidad de aire retenido. Entonces, es un signo también para tener en cuenta que en estos pacientes hay cierto grado de enfisema. Y se pueden agregar sibilantes diseminados. Recuerda que todo lo que silba no necesariamente es ácido. Estos pacientes generalmente van a ser, en el caso de enfisema, pacientes de una edad de entre 50 y 75 años. La disnea es intensa, la tos puede haber tardía, puede haber expectoración, las infecciones son esporádicas, insuficiencia respiratoria que muchos pacientes van a estar terminales, son pacientes que están bien adelgazados. El pulmón está hiperinsuflado y el corazón está pequeño y la retracción elástica está baja. Nuevamente, el esputo en estos casos de los pacientes generalmente con enfisema es escaso en glucosa y episodios de insuficiencia respiratoria son continuos, pero a menudo son terminales porque son pacientes que ya tienen cambios estructurales en el pulmón. Y en la radiografía de tórax va a haber hiperinsuflación, cambios ampollosos, corazón pequeño. Esta parte es muy importante y esta parte es la que sí tienen que utilizar bastante memoria porque es la clasificación anatómica de lo que es el enfisema. Esta clasificación anatómica se va a dar según la localización en el axilo pulmonar. Entonces tenemos 4 tipos de enfisema. ¿Ya? Tenemos el enfisema acinar, proximal o centroacinar, frecuentemente lóbulos superiores y pacientes fumadores. Vamos a verlos en gráficos más adelante para poderlos ubicarnos mejor. Tenemos el enfisema distal, acinar o paraseptal. Aparece junto a zonas de fibrosis, hay cicatrización o atelectasias y puede ser más intenso en la mitad superior de los pulmones. Generalmente es el responsable de los casos de neumotoras espontáneos en adultos jóvenes, y los espacios respiratorios aumentados de tamaño continuos. Entonces, este tipo de enfisema acinar o paraseptal generalmente es un enfisema que se va a producir compensatorio a ciertas áreas de lesiones pulmonares o cicatrizales o en el caso de atelectasias seculares. En el caso de enfisema panacinar o panlobular, toma todo el acino, progresa irregularmente de forma más agresiva y altera la estructura del pulmón, apenas reconocible originando el enfisema difuso, apareciendo irregularmente en pacientes fumadores y en déficit de alfa-1 antitricina, donde también es más severo en las bases. Entonces, enfisema distal, acinar o paraseptal, generalmente en zonas de cicatrización o atelectasias secuelares.
enfisema panacinar o panlobular, generalmente los pacientes con antecedente de tabaquismo o cuando hay deficiencia del alfa-1 antitripsina. Recuerden que este es más agresivo, altera toda la estructura del pulmón, mientras que este son en ciertos lugares. El enfisema irregular afecta irregularmente las sinos, se asocia casi invariablemente a procesos cicatrizales también. Estos pocos habitualmente son asintomáticos. Vamos a ver entonces acá. ¿Ya? Entonces tenemos acá la formación de lo que es un asino normal. Tenemos lo que es el bronquiolo respiratorio, el ducto alveolar y el alveolo. Mientras que el enfisema centroacinar, la lesión no es tan distal como el panacinar, es generalmente a nivel del bronquiolo respiratorio. En el enfisema panacinar se va a dar a nivel de lo que es el alveolo y el ducto alveolar. ¿Ok? Entonces estamos bien diferenciados cómo se produce esta alteración del enfisema. Igualito tenemos que, bueno, en este caso lo que se va a producir a nivel del tabaco es una activación de los factores de inflamación, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, y esto va a producir aumento de las tasas neutrofílicas con la siguiente daño tisular. Hay aumento de la elastasa, de las metaloproteinasas a nivel de los macrófagos y la producción de enfisema. Entonces tenemos ahí el enfisema panacinar, recuerden que es la parte distal, y el enfisema centroacinar se va más que todo a la parte central. ¿Ya? Listo. Entonces, definitivamente estas divisiones anteriores que hemos visto del enfisema no es más que todo la parte anatopatológica, eso no vamos a poderlo ver muy bien en la clínica, porque cuando yo veo un paciente con enfisema puedo verlo con toda la análisis que he realizado, con los antecedentes que sabemos del paciente, y en el momento de pedir un examen auxiliar, lo que ustedes saben, lo primero que se pide siempre en neumología es una radiografía de pulmones. Entonces, ¿quién me ayuda a poder escribir esta plaquita? Entonces siempre lo que cuando vemos que tener una placa, tenemos que ver, ¿no?, las características, que esté centrada, las clavículas que estén equidistantes, que esté también, que se pueda ver lo que son las bases o los senos costofrénicos, en este caso no se ve muy bien, pero lo que estoy viendo acá es que en esta parte se puede ver lo que es la trama broncovascular, a diferencia del tercio inferior del hemitórax derecho, ¿verdad? Que prácticamente no puedo diferenciar lo que es la trama broncovascular. Entonces es una área de enfisema. Recuerden que, para que se lea mucho más fácil la mnemotecnia, todo lo que es negro es aire, ¿verdad? Todo lo que es blanco puede ser agua o masa. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si lo veo más negrito de lo normal, entonces eso puede ser enfisema. ¿Ok? ¿Y cómo diferencio este enfisema? ¿Y por qué no digo que es un neumotórax? ¿Quién me responde? Porque se miraría la ubicación, como que la línea del pulmón, las pleura visceral, y se notaría en este caso lo que se ve más el labor bronquial. Ya, muy bien, por la ubicación, pero más que todo recuerden, si neumotórax no predomina, ápices o bases. Ápices, neumo, tórax, por gravedad el aire se va para arriba, el derrame por gravedad se va hacia abajo. Y generalmente el neumotórax no es tan central, se ve más que todo periférico. Y como dice su compañera, la diferenciación de las pleuras, vamos a ver una pleura visceral, y el espacio con la siguiente pleura parietal que está pegada a la pared costal. ¿Ok? Listo, muy bien, vamos. Y si ustedes se dan cuenta, como que el pulmón se ve más rechonchito, ¿no? Más redondito de lo que normalmente es el pulmón. Pero definitivamente, si yo quiero ver un enfisema, tengo la sospecha diagnóstica, entonces el gol estándar es la tomografía, porque la tomografía voy a poder ver bien mejor los centros interlobuliares y con eso voy a poder diferenciar mejor la arquitectura del pulmón. Entonces normalmente lo que se va a ver a nivel de la radiografía es las divisiones de los centros interlobuliares, pero lo que es en caso de enfisema se pierde esta distribución de los centros interlobuliares, y más aún a nivel de la estructura del parénquima pulmonar lo que se va a ver son estas áreas que son más redondeadas, lo ven al pulmón más redondeado, ya pierde la estructura normal de lo que es el tejido pulmonar. Entonces, dentro de lo que son las manifestaciones radiográficas del enfisema pulmonar y de la bronquitis crónica vamos a enfocarnos más que todo en el enfisema, que va a haber una hiperinsuflación. ¿Ya? Entonces, generalmente eso se va a ver lo que hemos mencionado, ¿no? La horizontalización de las costillas, que las costillas van a estar más horizontalizadas, y el aplanamiento diafragmático, superior a 1.5 centímetros de diferencia entre la cúpula y los ángulos costoclénicos o costovertebrales.
lo cual es bastante un poquito difícil de verlo porque tenemos que tener un programa especial para poder hacer lo que son las medidas. A nivel de las placas postero anterior, la altura del pulmón derecho de 30 centímetros o más. A nivel de la radiografía lateral, el espacio retroesternal mayor de 2.5 hasta el borde anterior de la aorta, medido 3 centímetros por debajo del ondeo maniobroesternal. La verdad que en esta parte yo quiero que se recuerden algo muy importante. Entonces, hay aplanamiento de los arcos aplanamiento de la cúpula diafragmática y cierta horizontalización de los arcos costales, ¿ya? Yo esos dos plus quiero que se lleven en su cabeza al momento de ver una radiografía con enfisema. Vamos a ver también estos signos: oligoemia, vasoconstricción refleja con un patrón hipovascular irregular y distorsionado, signo del vaso recto de Simón. Bueno, ¿qué significa oligoemia? Como pueden ver en la plaquita que acá podemos ver cómo se ven ciertas las estructuras interiores a nivel de los lobulillos pulmonares, etc. Acá ya se perdió, ¿verdad? Ya se distorsionó todo eso. Vamos a ver también signos de hipertensión pulmonar con agrandamiento, dilatación de las arterias pulmonares centrales, la cardiomegalia, el ensanchamiento del pedículo vascular mediastínico por insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión pulmonar generalmente lo que van a ver característico es el agrandamiento de las arterias pulmonares. La presencia de bulas, que hemos dicho que estas bulas también van a estar inmersas en lo que es la patología del enfisema, atrapamiento de aire en expiración. Esta parte 5, ¿ya? ¿Qué significa eso? Atrapamiento de aire en expiración. Cuando yo tomo una tomografía o una radiografía, ¿en qué lo tomo? ¿En inspiración o expiración? En inspiración, ¿verdad? Porque te hacen inspirar, ¿no? Inspiramos, vamos a ver la horizontalización, el aplanamiento del diafragma, etc. Pero también puedo tomar mis estudios en expiración. Ahora, si normalmente yo tomo un estudio en expiración, el pulmón va a haber disminuido el diámetro, ¿verdad? Porque estoy botando todo el aire del pulmón. Pero hemos dicho en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber atrapamiento aéreo. Entonces vamos a ver áreas hiperinsufladas a pesar que el paciente esté en expiración. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico, estar 100% seguro que mi paciente está teniendo un problema de enfisema o retención de aire, ¿qué lo voy a hacer? Tomar una tomografía en inspiración o expiración. En las dos. En las dos. En inspiración porque tengo que ver ciertas características que hemos visto. Y en expiración porque voy a ver cómo se retiene el aire. ¿Ok? Perfecto. La tráquea en vaina de sable con índice traqueal, corona sagital inferior. Bueno, es verdad que aprenderse eso tiene que aprenderlo de memoria, ¿ok? En la práctica va a ser difícil que agarres y te pongas a medir unos puntos sensitivos, pero tenemos que saber que existen estas medidas para poder tener. Entonces, vamos. Hemos dicho que fisiopatológicamente, ¿qué se va a producir? Una broncoconstricción, ¿verdad? Esta broncoconstricción va a cerrar el bronquio y va a impedir que todo el aire salga. Entonces, mi primer arma va a ser que los broncodilatadores, los dos grupos grandes de broncodilatadores que tenemos son los beta 2 agonistas y los anticolinérgicos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso de los beta 2 agonistas y los anticolinérgicos. Generalmente, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Los medicamentos van a relajar la musculatura, ¿verdad? Van a broncodilatar a lo que es el bronquio y va a ayudar a que salga todo ese aire que está retenido. Vamos a utilizar corticoides inhalados, sí, en los casos de los que pacientes presenten cierta exacerbación. Por ejemplo, un paciente que está con un EPOC ya establecido, agarró una influenza, le produjo mayor broncoespasmo, le escucho mayor sibilantes, utilizo corticoides inhalados. Y en el caso de los antibióticos, generalmente, ¿cuándo puedo utilizar en estos casos? No hemos dicho que esos bronquios van a estar llenos de secreciones. Yo tengo un paciente que está con insuficiencia respiratoria, que está con una expectoración de hace 5 días, que es verdosa, purulenta y aumentada la insuficiencia respiratoria, también hago uso de los antibióticos. Rehabilitación pulmonar es la parte muy importante de estos pacientes. ¿Por qué? Hemos dicho que estos pacientes son gorditos o flacos. Son pacientes flacos, ¿verdad? Son pacientes muy delgados. ¿Por qué? Porque hay un mayor consumo de energía. La respiración, recuerden chicos, que es un proceso activo y pasivo. Recuerden que son los dos. Necesito de musculatura, especialmente del trabajo del diafragma, pero también de los otros músculos accesorios. Si por ejemplo yo gasto 20 en respirar, ese paciente va a gastar 50 en respirar. El gasto energético va a ser más. Por ende, por eso la mayoría de pacientes crónicos respiratorios que ustedes van a ver en los centros hospitalarios son pacientes muy delgados. Esta parte es muy importante. Terapia nutricional.
En la terapia nutricional generalmente los pacientes necesitan aumentar de peso, pero no aumentar de peso a base de grasitas, sino aumentar de peso a la base de proteínas. ¿Ok? Administración de oxígeno. Si tienes enfisema grave con bajos niveles de oxígeno en sangre, generalmente los pacientes son candidatos a oxígeno domiciliario en casa. Y muchas veces estos pacientes generalmente van a utilizar oxígeno por cánulas nasales. En el tema de terapia nutricional vamos a agregar un poquito. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria conocen, chicos? Tenemos la 1O, la tipo 2O, la tipo 3 y la tipo 4. Muy bien. En este tipo de pacientes con enfisema, generalmente hacemos insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este tipo de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿qué no tiene que comer el paciente? Carbohidratos. Porque recuerdan el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que todo lo que me dan carbohidratos se vuelve CO2. Entonces, pacientes hay que ver también qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene, para además de complementar la terapia rica en proteínas, podemos aumentar sin presencia de carbohidratos. Y muchas veces ustedes supongo tener un familiar, ojalá que no, pero un familiar que tenga una enfermedad pulmonar crónica, les indicaron el pulmocare. Así como existe el nepro, así como existe el ensure, existen alimentos específicos para pacientes respiratorios. El pulmocare cumple las características para este tipo de pacientes. Son proteínas, es un suplemento nutricional con alta cantidad de proteínas y baja cantidad de carbohidratos, que va excelente en este tipo de pacientes con enfisema. ¿Ok? Listo. Síndrome enfisematoso queda claro, ¿verdad? Listo, queda muy claro. Muy bien. Ya, síndrome cavitario pulmonar. Entonces, cuando yo pienso en cavidad, mi cabeza automáticamente, ¿qué piensa? TB, ¿no? Es generalmente lo más típico en nuestro medio, ¿ok? Pero no solamente la tuberculosis va a producir cavidades. También existen otras enfermedades como vamos a hacer, pero definitivamente la maestra de todos en la parte pulmonar es la tuberculosis. ¿Quién me dice en esta plaquita dónde está la lesión? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿En el? ¿Izquierdo o derecho? Bien, pues, si me están diciendo esto es un caso. Médico. ¿Ok? Eso no es. Listo, despierte, chicos, despierte. En el lado izquierdo, en el lado derecho. ¿Ok? Entonces se ve ahí una lesión, ¿no? Estoy viendo que el pulmón no está homogéneo, ¿verdad? Acá hay una lesión, entonces la lesión acá está en el lado derecho. Vamos a ver. Diversas enfermedades se presentan como cavidades pulmonares. El espectro de diagnóstico es desafiante ya que varía desde infecciones agudas, infecciones crónicas, enfermedades sistémicas crónicas y tumores malignos. Realmente cuando nosotros vemos una cavidad, para ponernos a pensar qué puede ser, ¿ya? El conocimiento de la semiología, radiología y TEN es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no te mencionan mucha signología, mucha anamnesis, por así decirlo, y en el examen físico no encontramos tanto que nos ayude a ver por qué. Entonces, una cavidad pulmonar se define como un espacio lleno de gas dentro de una zona de consolidación pulmonar o dentro de una masa o un núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, existen neumonías, ¿verdad? Y las neumonías pueden tener diferentes tipos de neumonías. Imagínense, puedo tener una neumonía necrotizante. Tengo la consolidación y por dentro está destruyendo y comiéndose al pulmón. Luego formar una cavidad. Perfecto, muy bien. Vamos a hacerlo más chévere. Tengo una masa. Encima de la masa hice neumonía y encima de la neumonía se está necrotizando. ¿Ok? Entonces no solamente, acá no es el tema de que voy a ver imágenes tan similares que va a ser muy fácil el diagnóstico. No. Desde un punto de vista patológico, una cavidad surge de necrosis liquefactiva y posterior expulsión de desechos a través del árbol bronquial. Recuerden que generalmente las cavidades a nivel pulmonares buscan salir. Un ejemplo puede ser la vómica. ¿Qué es vómica, chicos? Expectoración brusca de contenido líquido, pero del árbol bronquial. ¿Qué sabor tiene? Salado. Salado, ¿verdad? Entonces realmente una vómica es la consecuencia de un quiste diatídico roto, ¿no? Que busca salir al exterior. Perfecto. La pared de la cavidad varía en grosor según la patología subyacente, pero normalmente miden menos de 2 milímetros. Los quistes, por otro lado, son generalmente paredes delgadas de 2 milímetros o menos, ¿ok?
Entonces tenemos los quistes, las bulas, las cavernas. Entonces las etiologías son variables. La tuberculosis, como les dice, lo encabeza. La neumonía, ya les dice el ejemplo de una neumonía necrotizante. Abscesos es el acúmulo de pus. Generalmente una neumonía se puede abscedar, con todo respeto si se puede abscedar. Neoplasias, ya les dice el ejemplo. Micosis, ¿qué son micosis? Son los honguitos, ¿ya? Los hongos también producen destrucción, necrosis del parénquima pulmonar. La hidatinosis pulmonar, ¿quién produce la hidatinosis pulmonar, chicos? El Echinococcus, ¿qué más? ¿Cuál es su apellido? Granulosos. ¿No? El Echinococcus granulosus, que va a formar una cavidad quística, que si es que vomico esa cavidad quística va a tener un color salado. Si yo tomo una radiografía de pulmones, voy a ver una cavidad con un nivel hidroaéreo, por ejemplo, ¿verdad? Y la presencia de malformaciones, existen malformaciones arteriovenosas que también pueden producir ciertas imágenes como de cavidades. Dentro de lo que son órdenes inflamatorios, tenemos la granulomatosis de Wegener y la sarcoidosis. Vamos a ver la causa neoplásica. Entonces, generalmente tenemos carcinoma broncogénico, broncógeno, carcinoma metastásico y linfomas. Entonces, el carcinoma broncógeno puede cavitar debido a una pérdida de sustancia necrótica central dentro de una masa tumoral. Otro mecanismo es la obstrucción de un bronquio con infección, necrosis y cavitación en parénquima pulmonar alejado del tumor. Entonces, generalmente los tumores, recuerden que son lesiones que buscan bastante vascularidad porque ellos necesitan alimentarse para poder seguir creciendo. Pero conforme crecen también se van destruyendo, no es que todo va a crecer de una forma pareja y todo va a ser tejido viable. Entonces esa parte de destrucción de ese parénquima pulmonar se puede necrosar, se puede infectar y se puede cavitar, ¿ya? Dentro de lo que es la neoplasia. Pero recuerden que el pulmón no solamente produce cáncer en sí, sino también recibe tumores de otros tipos de lugares, ¿ok? Entonces acá entre lo que es la metástasis, solamente el 4% de los tumores metastásicos cavitan y generalmente son los espinos celulares. Espinos celulares, automáticamente mi cabeza piensa en qué órgano. ¿En? Bien, ¿verdad? Listo, muy bien. Linfoma, la enfermedad de Hodgkin puede invadir parénquima pulmonar, necrosarse y cavitar. Entonces existen diferentes patologías dentro de las neoplasias que pueden cavitar. Las infecciones pueden ser múltiples organismos, desde bacterias que comúnmente están en nuestra comunidad hasta micobacterias atípicas y hongos. Por ejemplo, Streptococcus, Staphylo, Klebsiella, Haemophilus, son bacterias que normalmente podemos uno contraer algún tipo de infección, pero siempre nos va a producir alguna infección que va a cavitar, no. Depende de la comorbilidad de los bacterios. Perfecto. Dentro de las micobacterias atípicas, típicas y atípicas. La típica, ¿cuál es la micobacteria? Micobacterium tuberculosis. Las atípicas, mencióname tres. Mycobacterium atípicos, ¿ah? Avión. Avión, otro. Bovis, muy bien. Otro. Leprae, por ejemplo, ¿verdad? Listo. Muy bien. Ahorita están súper más frescos que yo ¿en qué tipo? Micro. Ya, hongos, aspergilosis, neumocistis girovechi y parásitos, ¿verdad? Recuerden que la aspergilosis, ¿cómo es la historia de una aspergilosis? ¿Quién me la cuenta? Los que han roto del hospital. Uy, eso es brutalmente, por lo menos en el honor es la historia, el pan de cada día. ¿Cómo es? Es un paciente, ¿qué enfermedad ha tenido antes este paciente? Que le ha formado un hueco en el pulmón. Excelente, es un paciente que ha tenido TB, que es inmunosuprimido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha venido quién? Un aspergillus. ¿Y qué aspergillus es? ¿Cómo se apellida? Fumigatus. Muy bien, ha venido el bendito aspergillus fumigatus por la vía inhalatoria, se metió a la nariz, yo, pucha, esta habitación está chévere, me meto al huequito, perfecto. ¿Qué más hace? Empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer y hace como un ovillo. Imagínense entonces un hueco con un ovillo de lana adentro. Esa es la imagen típica de las aspergillus fumigatus y esa es la historia típica, generalmente en cavidades preexistentes. Entonces el síntoma principal del aspergilo, el signo radiológico es el signo de media luna. El síntoma principal generalmente es la hemoptisis, ¿no? Y parásitos, como acabamos de ver, en lo que es el fisiología. Entonces, etiopatogenia. Para que una cavitación sea detectada clínicamente es necesario que reúna una serie de condiciones. ¿Por qué? Tiene que tener un tamaño, tiene que tener cierto lugar la localización, tiene que tener cierto grado de comunicación bronquial, tiene que haber cierta condensación del parénquima circulante, contenido y estado de sus paredes. Vamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué crees que es importante el tamaño? Porque es una lesión bien chiquitita, paracardíaca, derecha, que está a la mitad.
¿La van a sentir o no la van a sentir? No, va a pasar totalmente desapercibida y con el examen físico no va a causar ninguna sintomatología. Si no tiene comunicación bronquial, está bien periférica, ¿va a tener alguna expulsión a nivel de los bronquios principales? No. Si no hay neumonía y es una cavidad que está solita, feliz y contenta, ¿va a producir alguna sintomatología? No. Entonces, es muy importante saber frente a qué tipo de cavidades estamos. Las cavidades pueden ser asintomáticas, pero cuando se producen síntomas, lo más comunes son los siguientes. Tos. Recuerden que la tos puede ser productiva o no productiva. Expectoración. De acuerdo a las características del esputo, pueden ser serosos, pueden ser mucosos. El esputo puede ser mucopurulento, puede ser purulento, puede ser numulares, cuando tienen una forma redonda de moneda, hemoptoicos, hemoptisis. Ahora, acá paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre un esputo hemoptoico y un hemoptisis? La cantidad de santos. En la hemoptisis se limita con un poquito de... Al revés. Esputo hemoptoico, imagínense flema con un hilito de sangre. ¿Ya? Y hemoptisis es sangre franca. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Errumbrosos, expectoración pegajosa de necrosis tisular y cristalino, líquido cristalino. Muy bien. Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a ver? Carece de importancia, pero porque generalmente la cavidad no la voy a poder palpar, ¿verdad? O no la voy a poder ver en este caso. Pero sí va a depender de las comorbilidades que el paciente presente. Por ejemplo, si es una cavidad por un paciente con tuberculosis, un paciente que va a estar baja de peso, ¿verdad? Listo. Si es una cavidad por una neoplasia, el paciente también va a ser un tórax desplazado y la movilidad torácica está disminuida. En la palpación, las vibraciones vocales varían con el grado de condensación pericavitaria. Las vibraciones vocales varían de acuerdo si hay neumonía o no hay neumonía alrededor de esa cavidad. ¿Ya? Cuando es importante están aumentadas, cuando no existen están disminuidas. A la percusión, la sonoridad puede estar aumentada cuando la cavidad es grande. ¿Por qué? Porque va a ser un hueco, va a ser sonoro. Si es superficial ya está vacía. Si contiene líquido o si la condensación pericavitaria es considerable, se puede escuchar matidez. Recuerden, en esos pacientes también va a haber un síntoma importante, que es la hemoptisis. ¿Se puede percutir en hemoptisis o no? No, entonces hay que tener un poco de cuidado. Ahora vamos a la auscultación, ¿ya? En la auscultación de las cavidades superficiales de cierto tamaño, paredes lisas, comunicantes con un bronquio y con condensación pericavitaria, se aprecia que aquellas actúan como resonadores, modificando el timbre de ruido de la laringotraqueal transmitida. ¿Pero se pueden escuchar soplos? Sí, se pueden escuchar soplos. Entonces vamos a ver que puede haber un soplo cavitario o cavernoso. Es intenso y predomina en la inspiración. Literalmente se escucha como que hubiera un hueco, a diferencia del resto del parénquima pulmonar. Es de tonalidad grave y timbre hueco. El soplo se percibe más fácilmente cuando más superficial es la cavidad, cuando es de pequeño tamaño, alejado de la superficie y cuando abundante el tejido condensado. El soplo adquiere las características de tubario. Entonces, este tipo de soplo cavitario es generalmente cuando hay un hueco. Pero cuando hay un hueco con neumonía que está circulando alrededor, es un soplo tubario. ¿Entendido eso entre cavitario y tubario? Cuando las cavidades tienen más de 6 centímetros de diámetro, se crean vibraciones secundarias que generan un soplo llamado anfónico. Entonces, resumiendo, soplo cavitario si tenemos que hay un hueco, nada más. Soplo tubario cuando hay un hueco y hay neumonía a su alrededor. Perfecto. Y el soplo anfónico cuando las cavidades tienen más de 6 centímetros de diámetro y genera ciertas vibraciones en su interior. ¿Ya? Listo. Broncofonía y pectoriloquia. La broncofonía es el refuerzo auscultatorio de las vibraciones vocales que se oyen como un eco bronquial peculiar. Consiste en una clara transmisión de la voz hablada a través del parénquima pulmonar y de la pared torácica. Generalmente la broncofonía es característico de las condensaciones, mientras que la pectoriloquia consiste en la percusión de la voz del paciente superficialmente en el sitio donde se ausculta y a la vez perfectamente articulada. Las pectoriloquias se ven encontrar sobre todo en las cavernas, en las consolidaciones pulmonares y en la parte alta de los derrames pleurales. Entonces vamos. En el síndrome cavitario, no toda cavidad va a producir un síndrome cavitario. Hemos dicho que depende del tamaño, depende de la localización, depende si es que hay una condensación alrededor. Generalmente hay un conjunto de signos y síntomas que se presentan debido a que se va a producir cierta destrucción de la cavidad del tejido pulmonar con la consiguiente formación de una cavidad.
La etiología hemos visto que las principales pueden ser ¿qué? Tuberculosis, hemos dicho que también puede haber neoplasias, puede haber bacterias y puede ser micobacterias y también por hongos. Los síntomas hemos visto que puede ser la tos, que es primordial, la expectoración con las diferentes características de la expectoración, junto también con la hemotisis o el esputo hemotoico. En la inspección, generalmente si son pequeños no se va a ver absolutamente nada, pero se tiene que ver la patología concomitante que esté presentando, ya que muchos de estos pacientes van a tener neumonías o tuberculosis y los tórax van a ser de características, el paciente va a estar delgado, se va a poder ver incluso puede haber baja de peso, puede estar el paciente delgado, uso de musculatura accesoria si es que está con cierta insuficiencia respiratoria. En la palpación, ampliación y está disminuida del lado afectado, las vibraciones vocales van a estar ausentes porque va a ser una cavidad. En la sonoridad, en la percusión va a haber una sonoridad disminuida si es que hay cierta condensación alrededor de eso. Y en la auscultación, los soplos que acabamos de mencionar, ¿ya? Junto a lo que es la pectoriloquia, áfana y la voz cavernosa. Listo, vámonos un poco de placas. Como podemos ver, acá está la lesión cavitaria. Podemos ver lo homogéneo que se ve, lo que es ni tanto homogéneo, porque hay un síndrome de consolidación en la periferia del emitoras derecho, y en la parte izquierda podemos ver cierta cavidad con un infiltrado alveolar a su alrededor. Listo. En esta zona también podemos diferenciar la presencia de la cavidad con ciertos niveles hidroaéreos en su interior. Recuerden que también estas lesiones, teniendo en cuenta que por ejemplo acá pareciera que incluso fuera la mama, ¿no? Porque está acá bien redondeada, pero acá ya se puede ver diferenciar las cavidades en su interior. Recuerden algo que lo que antes de que se me vaya, en la parte izquierda recuerden que siempre puedo ver lo que es el colon. Entonces tengo que diferenciar un poquito y tener mucho cuidado que no se me vaya a pasar eso como una imagen cavitaria. Listo, acá tenemos también otra cavidad. Recuerden muy bien que estas cavidades van a estar generalmente relacionadas con consolidaciones, ¿verdad? Y cuando yo pienso en una consolidación, mi cabeza piensa en neumonía, que no es la única, pero generalmente vamos con esa relación. Perfecto. Y tenemos acá estas lesiones, que son las lesiones destructivas del parénquima pulmonar, con múltiples cavidades en su interior y que se encuentran en ápices. ¿Qué pienso? Exacto, en tuberculosis. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es tuberculosis y otras micobacterias no tuberculosas, hemos dicho que, eso ya sabemos, micobacterias tuberculosis es el principal. Generalmente hemos dicho que se encuentra en la parte apical y posterior de los lóbulos superiores o segmentos superiores en los lóbulos inferiores, pero siempre es en la parte de arriba. Las paredes son gruesas, márgenes irregulares, ¿ya? Pero cuando yo pase todo el tratamiento, eso se adelgaza y se puede dar lugar a quistes, se pueden dar lugar a bronquiectasias, ¿ya? Y la afectación ganglionar es característica. Que también puede haber otras presencias de lesiones como derrame pleural y otras manifestaciones. Entonces, acá vemos, por ejemplo, este pulmón, ¿qué les llama la atención, chicos? De la clase anterior que hemos visto, es un pulmón con enfisema. ¿Ven la diferencia, verdad? Un pulmón enfisematoso, compensatorio por la presencia de múltiples cavidades. ¿Y qué son estas de paredes de laditas? ¿Qué serían las úvulas? ¿Ok? ¿Entendido? Es un pulmón enfisematoso. Pero diferente acá, esta es una caverna, porque veo las paredes, ¿están delgadas o gruesas? Gruesas, muy bien. Y acá también esta es una lesión, puede ser una caverna de paredes gruesas, hasta con todo su respeto pueden ser. Entonces son las diferentes, es decir, lastimosamente en radiología no es como que un atlas, ¿no? Que todo va a ser igual, no. Los aspergilomas, ya les recordé cómo es la historia, ¿no? Generalmente pacientes con antecedente de tuberculosis, hubo destrucción del parénquima pulmonar, vino el Aspergillus fumigatus, se alojó en el huequito y hizo su casa. Perfecto. ¿Ok? Generalmente este aspergiloma, el sinónimo es micetoma. ¿Ok? Aspergiloma o micetoma son sinónimos. No lo voy a tomar como enfermedades distintas, ¿ya? El signo aéreo característico es la forma de media luna. Entonces, ¿por qué? Porque van a ver la cavidad acá y acá van a ver el redondito. Entonces va a ser una media luna en la parte de acá. ¿Ok? Por eso se llama signo de media luna. Y los aspergilomas no son verdaderas lesiones cavitarias, sino son hongos que se meten dentro del hueco que generalmente es por un paciente con TB. Entonces, tenemos la ventana pulmonar, la ventana mediastínica, tenemos la cavidad preexistente, el aspergiloma y el signo de media luna. Clarísimo entonces, ¿verdad? Listo, perfecto, chicos. Muy bien,
Ya, preguntas antes del mal de las dos asociaciones. ¿No? Claro, ¿verdad? Listo chicos, lean porque viene un montón de neuronas. Ya, despierten, despierten.